Programón ahora. Lo tenemos en el aire. Bueno, recordemos que hoy es el día... Sí, decirlo. El Día Internacional de los Derechos del Niño, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo tenemos en el aire. A Oscar Abugarrabini y a la señora amiga Graciela Palmieri. Hola a los dos. Saluda a Cristian y Luis. ¿Cómo están? Ahí se corta. Puede ser que, a ver, Oscar. Hola. Ahí va. ¿Me escuchan? Ahora. ahí, a ver, ahí te escuchamos. A ver, Oscar, por favor. Hola. Se escucha abajo, ¿eh? Hola. Sí, Oscar, se Sí. escucha abajo. A ver, habla. Hola. Sí. Ahí está. ¿Estás ahí, Oscar? Sí, estoy acá. Bueno, a ver, presentate, a Graciela ya la presentamos, ¿no? Hola. Graciela. Ahí Acá está. estoy, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, Graciela. Bueno, arrancamos con esta fecha espectacular que ojalá se pudiese llevar a cabo, ¿no? Contanos, Oscar. Bueno, hoy conmemoramos 2 días. Hoy es el Día de la Soberanía Nacional por el combate de la vuelta obligado en la Guerra del Paraná. Sí. Y hoy es el Día de los Derechos Mundiales del Niño. Sí. Entonces, la cosa nos toca por los dos lados. Sí. Bueno, estamos acá más que nada para hablar de los derechos del niño. Siempre es una cosa que parece que no se respeta tanto, ¿no? Es así. Nosotros aceptamos en las peleas familiares entre los cónyuges, aceptamos las peleas, aceptamos los juicios, sabemos que estas peleas a veces son de palabra, otras veces son de hechos, y lo entendemos. Lo que la mayoría de la gente no tiene claro es que en estas peleas en general son utilizados los niños como proyectiles, como armas, y lo que la mayoría de la gente no tiene claro es qué daño sufren los niños. Hay miles de colegas míos que seguramente te van a explicar qué daño sufre un niño o una niña que fue abusado sexualmente. Lo que no te van a decir es qué daño sufre un niño o una niña que ha sido forzado a participar de una falsa denuncia contra el papá. No te lo dicen. Tal cual. A ver, Graciela, contanos vos también, que como abuela también, No, yo la verdad que como abuela y como referente de la Asociación por Nuestros Hijos, bien. Desgraciadamente recibimos todos los días 3, 4, 5, depende del día, el tema de estas quejas por denuncias falsas, ¿no? Que no tienen asidero, que inmediatamente surge la denuncia, inmediatamente surge la medida cautelar, perimetral o perímetro, y queda una parte de la familia del niño relegada, porque esto, insisto, no es una lucha de género, denuncia al papá o denuncia a la mamá. La cuestión es hacer partícipe, como dijo Oscar, al menor en esta lucha y usarlo de proyectil o usarlo de botín de guerra, y quedarme con el chico y no importa la forma. Y si es necesario, tenemos un montón de casos, desgraciadamente, de nenes que han obligado a mentir un abuso, y lo que las familias no saben es que al chico de repetir el abuso, porque lo tiene que decir una y otra vez, el chico se afecta de manera como si hubiera sido verdaderamente abusado. Entonces esas cosas realmente no las evalúan los mayores, no las evalúan los papás, las abuelas, los tíos, porque acá yo lo que quisiera es que quede claro que no solamente la persona que hace la denuncia, la familia también es cómplice. Porque si yo no le digo a esa persona que va a denunciar, sea papá o mamá, mirá, te estás equivocando, esto no es así, soy cómplice. Entonces, lamentablemente, estamos involucrando a un universo de gente, pero que se creen inocentes, que es lo peor. Claro, no se meten.
No, o se meten para decir, sí, porque era esto, porque vos no te dabas cuenta, y por fíjate. Y ahí es donde uno no hace pie, donde deberíamos todos hacer pie. Es en el niño, en la niña, en el menor. ¿Qué sufre ese menor? Es como dice Oscar. O sea, sí, ¿amparamos a ese niño? ¿Desde dónde amparamos a ese niño? Mira, me viene a la mente esto, como cuando un chico es abusado, obviamente, que habla con los primitos, habla con el otro primo, con el hermanito, en algún lado lo exterioriza eso, con el tío, lo que fuese, ¿no? Oscar, sí. A ver, Oscar. Mira, ¿cómo se relaciona la cuestión del derecho del niño con la soberanía nacional? La cuestión que tenemos nosotros es, el problema no es que alguien haga una denuncia. Verdadero o falsa, quien lo dictamina es un complejo proceso judicial. El problema que tenemos con la soberanía en este tema es los medios de comunicación, los juzgados y nuestra dirigencia política ha comprado una geopolítica internacional sobre este tema. Perfecto. Estas epidemias de falsa denuncia y esto transformar al niño, los norteamericanos le dicen casi un abogado del denunciante. En Estados Unidos fue una epidemia 30 años atrás. Nosotros la tenemos ahora en la Argentina. Y el problema que tenemos, los que son familiares, los que son abogados, los que somos peritos, es que no tenemos ningún contexto donde reine el derecho, la presunción de inocencia o la posibilidad de juicios justos. Tal cual, tal cual. Cuando un papá humilde de pequeños o muy modestos recursos lo invocan con una denuncia de estas, si no logra pagar un abogado de buen nivel y un perito de buen nivel, tiene una chance enorme de ser condenado. Enorme. Oscar, perdón que te interrumpa. El tema es, porque después nos vamos a ir del momento, el tema es que hay juzgados que no permiten los peritos de parte. No, el problema no es los juzgados, mi querida amiga. Estoy explicando otra cosa. Escúcheme con cariño y atención. No, por favor. Los periodistas, los políticos, ya son la primer línea de consecuencia. Entonces, nosotros tenemos una ofensiva política internacional sobre la soberanía general de nuestro país en este tema, que empieza por la clase dirigente política, la empresarial, los periodistas y los juzgados. Entonces, nosotros tenemos una pérdida de soberanía enorme en este punto esencial que hace a los derechos de los niños. Por eso, quien tiene que pelear en estos combates está en una enorme inferioridad de condiciones. Si vos tenés que armar una ONG para darle una mano a la gente, es porque en principio la soberanía de la persona acusada en estos temas está menoscabada a priori, está menguada a priori. Totalmente de acuerdo. Reina acá en la Argentina una ley que fue epidemia en los Estados Unidos. Hace 30 años en los Estados Unidos se decía, si una mamá llega a decir que el papá le metió la mano a la nena o al nene, es ley. Y nosotros, en ley entre comillas, y nosotros en la Argentina tenemos ya la vigencia de esta ley. Es una ley que no es una ley escrita, pero es lo que se llama en derecho el lawfare, es la posibilidad de que un poder político por encima del poder judicial manipule los procesos judiciales. Hay juzgados que se someten mucho más que otros a esta ley, entre comillas. Hay juzgados que se someten muchísimo y luchar en estos juzgados es una tarea ímproba. Hay juzgados que se someten menos y hay juzgados que no se someten nada. El problema es que no dependemos solo del juzgado, vuelvo a aclararlo, porque estos procesos judiciales requieren un penalista de muy buen nivel y requieren un perito. Los penalistas de buen nivel son muy caros, los peritos son caros. Entonces, la persona de recursos
que se pueda pagar un abogado, que se pueda pagar un perito, tiene muchas chances de pelear bien en la justicia, aun cuando se encuentre con un juzgado en contra. El problema que tenemos es con algunos papás que, porque se saben inocentes, porque se ponen mal, no piden la ayuda importante y elemental y rápida a un buen abogado y a un perito. Se defienden mal y les va muy mal. Entonces a veces se inician procesos judiciales o muy dañinos para el papá, pero especialmente dañinos para el niño. Son dañinos para los niños. El primer damnificado es el niño. Exacto. Porque el problema de nuestros juzgados es que prima facie, al niño objeto y manipulado para una falsa denuncia, la mayoría de nuestros juzgados no tiene estructura ni conceptual, ni jurídica, ni psiquiátrica, ni psicológica, ni para comprenderlos, ni para defenderlos. Entonces, los juzgados saben qué hacer cuando el niño ha sido objeto de un abuso real. Ahí sí hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia. El juzgado no sabe qué hacer porque no tienen experiencia, no tienen profesionales y sobre todo tienen una orden política de no estudiar, de no proteger al niño utilizado para una falsa denuncia. Graciela. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, es así. O sea, no puedo dar fe de lo que dice Oscar, pero yo creo en su palabra y creo muchísimo más después de lo que comentábamos el otro día, que hay un lineamiento que se sigue en los juzgados que, bueno, parte de las grandes esferas. El tema de darle el auge a la denuncia falsa, de darle un montón de auge a determinadas cosas que siempre perjudican al menor. Siempre, no hay forma de que no lo perjudiquen. Y no hay manera. Vos habías dicho que también podía después la denuncia volvía para atrás. ¿Cómo es que tenían el planteo en personalidades altas del poder? No, que el tema es que la denuncia, o sea, la denuncia en sí, por ejemplo, si yo hago una denuncia falsa, si a mí me hacen una denuncia falsa, ¿por qué me consideran inmediatamente culpable? Sí. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué me consideran culpable cuando realmente la ley argentina reza exactamente lo contrario? Todos somos inocentes hasta que demostramos lo contrario. El tema es que en el tema de abuso infantil, amparados también en que vamos a proteger al menor, bueno, inmediatamente se saca al adulto de la vida del niño. Pero ¿se lo saca por cuánto tiempo, Luis? Sí. Y si ese papá es inocente o esa mamá es inocente, ¿cuánto tiempo se privó del niño? ¿Cuánto tiempo la familia se privó del niño? ¿Qué pasa cuando la denuncia se comprueba que no era real? Que el chico nunca jamás le pasó nada, que fue un intento, que ese chico es periciado, que también es horrible que ese chico sea periciado porque no es dato la situación. A la persona que denuncia, no hay ley que la penalice. No hay ley. Entonces, estamos en una indefensión, las instituciones o las asociaciones o las ONG, porque no hay armas, como bien dice Oscar, lo que relata Oscar es real, lo que nosotros vivimos absolutamente todos los días. O sea, ante una denuncia lo primero que hay que hacer es proteger, pero a veces la protección dura 2 años. Y a los 2 años nos dimos cuenta que no pasó nada, que era una mentira, no sé, qué sé yo, la persona fue, no tenía nada que hacer y denunció. O porque tenía mucha bronca. Bueno, todo lo que pasan los chicos, ¿no? Exacto, y aparte... ¿qué hacemos con el niño esos 2 años? Ah. Si suponte que es un niño que tiene 2 añitos, 3, que es muy chiquito, cuando a los 5 años nos damos cuenta que no pasó nada, que todo era no sé, el momento de una bronca, ese niño perdió vínculo y generalmente se lo aísla de todo, porque hasta que se presentan los papeles, que si el perímetro o medida cautelar es solamente para el adulto y no para los familiares, si están convivientes, todo eso lleva mucho tiempo. La justicia argentina creo que debe ser lenta por naturaleza, no sé por qué, pero está tan hermosa escrita la Constitución, las leyes están preciosas.
En lugares se cumplen, en lugares no. ¿Cuál es la falencia? Según dijo Oscar, hay una orden. No sabría. Un ejemplo práctico para comprender cómo se manejan las cosas y por qué hablo de una cuestión de soberanía nacional en la cosa. 3 ejemplos. Ejemplo número 1. Si un papá cometió 10 asesinatos, lo juzgan, lo condenan y va a la cárcel, mató a 10 personas o a 15, la ley no le prohíbe que el hijo lo visite. Perfectamente de acuerdo, totalmente. Ejemplo número 2. Hace 20 y pico de años, y estoy hablando de un caso concreto, un papá tenía un nivel alto de violencia con la mamá con el papá, y el papá se desbordaba y le pegaba al pibe. Se comprobó que le pegaba. Pero, hace 20 años, el juez de familia decía: yo ya comprobé que el papá es violento y le pega al niño. Muy bien. Estoy estudiando por qué se desmadra el papá. Muy bien. Pero ¿saben qué hago? En la plaza tal y cual, la asistente social lleva al niño para que interactúe con el papá. Bien, bien. Mi garantía de que el papá se comporte bien es mi asistente social. O sea, hace 20 años, aun cuando ya estuviera comprobado que el papá era culpable, no se lo separaba de los chicos. Bien. Es verdad que el juez buscaba condiciones para preservar al chico. El problema que tenemos hoy, que señala mi querida amiga, es que establecida la denuncia, ¡boom!, de entrada, privan al niño de la relación con el papá. Y a veces esto es más grave. Hace unos 4 o 5 años, una chica de unos 16, colegio Paquete, acá de Recoleta, de mi barrio, dijo en la escuela: me va mal en el colegio porque mi papá abusa de mí. Muy bien, citaron a la mamá en el colegio, la llevaron a un organismo del gobierno de la ciudad y le dijeron: señora, si usted no se manda a mudar de manera inmediata de la casa con sus 2 hijas, le quitamos a las hijas. La señora entró a dudar, a vacilar, porque no entendía nada. Pues bien, le llevaron a las 2 hijas a un sistema de internados que tiene el gobierno de la ciudad. Cuando la señora presentó los comprobantes de que había alquilado un departamento y se iba de la casa, le devolvieron las niñas. Esto fue al principio de la causa. Nadie sabía nada si era culpable o inocente el papá. Luego del proceso judicial, que llevó 4 años, recién se comprobó que el papá era inocente. Entonces, la justicia, vuelvo a decirles, hace 20 años, mientras estudiaba las cosas, buscaba sistemas de protección para que los niños sigan la relación con su papá. Quiere decir que en los últimos 20 años hemos avanzado como el cangrejo, bien para atrás. Por eso tenemos estos procesos judiciales tan tremendos que por suerte incentivan a abuelas como nuestra amiga, porque necesitamos que sectores sociales de las familias, de los periodistas, y vos sabés, Luis, y ustedes saben, muchachos de este programa, que ustedes son uno de los poquitísimos que tratan el tema. Me duele mucho decirlo, me halaga que podamos estar con ustedes, pero les voy a hacer la pregunta al revés. ¿Me podrían mandar públicamente una lista de los 10 periodistas de izquierda, progresistas y peronistas que le dan lugar a este tema? Si me mandan 10, una lista de 10, les pago una cena. No, si hay No, algo... es más, siempre hablamos con Luis de que ni siquiera del interés político por la misma política, ¿no? Porque es algo que claramente conmueve, genera pasiones y es un tema de interés público y de bien común, ¿no es cierto? Algo como la familia, cuidar de los chicos, ni siquiera se lo tiene en cuenta y Luis me cuenta a veces la cantidad de... ¿Cuánta gente es, Luis, los que tienen problemas con
Con chicos o la otra me dijiste el número. Y no sé, pero con más de 100.000 personas tienen que ser, por lo menos. Pues. Y no se habla, ¿no? A veces se habla de la familia y estos temas no se tocan. Pero no solo eso se toca, no solo que rinde más. No, porque también se lo hemos planteado a un político y che, es un buen tema para llevarlo, y el político dijo, bueno, sí, lo vamos a considerar, y hace 1 año y medio y nunca lo llamaron. No, pero Luis, no solo eso, porque sin menoscabar el tema del niño que es apartado de parte de la familia, que es gravísimo, nosotros ahora nos tocó como asociación el tema de los hogares de convivencia. Y la verdad que es un submundo, porque desgraciadamente no hay otra palabra más amable para decirle, que es terrible. Eso también. Hay maltrato, hay donde los niños se los saca de la familia, donde hay una ley de abrigo o ley de guarda, donde el chico puede, si la familia hay un problema, puede insertarse con un tío, con un primo, con una abuela, con una bisabuela, hasta con un vecino que quiera darle abrigo, darle albergue a ese chico mientras se soluciona el problema familiar. Sí. Y nos hemos enterado, no de un solo hogar, sino de muchos de Argentina, que los chicos son retirados del seno, van al hogar sin facilitarle el tema que está legalmente constituido, que ese chico debe ir a la familia. Prioridad 1 es la familia. Tal cual, tal cual. ¿Entendés? Y después nos encontramos, como tengo un caso muy, muy puntual de ayer, que estamos tratando de ubicar una nena que no sabemos dónde está, cuando Cámara dice, autoriza a su mamá para que la retire para paseos y demás, en el hogar se lo prohibieron, pero Cámara de Apelación le da esa potestad, y cuando la mamá va al hogar la nena no está más. Entonces se pide al hogar dónde fue esa criatura, y del hogar te están negando la información. Pero vos, decime, creo gente inteligente, el hogar se puede negar. Bueno, ok, pero y más arriba, el servicio local, el servicio zonal, el juzgado. ¿Dónde está esa criatura? ¿Dónde está esa criatura? Como esa tenemos un montón. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir como asociación, como ONG? ¿Qué puerta hay que tocar, diría Lito Nevia, para que nos escuchen? Tengo una mamá desesperada, totalmente desesperada. ¿Y cómo no te y su gran delito fue ser una mamá golpeada, no golpeadora, Sí. Sufrir violencia de género. Mira. Y por esto su esposo o su pareja hoy está detenido. Pero sus hijas, ¿dónde las vamos a buscar, Luis? Sí. O sea, si la justicia que nos tiene que decir, a ver, en este hogar estaba Juancito Pérez y fue derivado a la familia tal en tal y tal dirección. No, el hogar, olímpicamente, hoy pido disculpas por la frase trillada, se lavó las manos, no sabe dónde está. Mira, acá me llamaron varios. Es terrible. Me llamaron varios oyentes, dice, y acá tengo uno de Pablo Devoto, dice, vean el caso de la denuncia al taxista en Rosario. Una mujer, por la conversación del hombre, dedujo, entre comillas, que la iba a secuestrar. Ah, sí, lo que fue noticia en la semana, sí. Imagínate, es decir, te pueden inventar cualquier cosa hoy por hoy. Cualquier cosa. Esta cuestión de género, porque de eso Cristian iba a hablar, ¿no? Sí. Esta cuestión del género débil está abusándose sistemáticamente. Nadie dice, cuando hay delito y se acabó. Pero esta denuncia de que pro mujer es antijusticia. Pero es lo que decíamos nosotros, que la ley de violencia de género está muy bien, pero le falta una pata. Claro. Es que la falsa denuncia tenga un tiempo máximo para hacer la averiguación. O sea, vos no podés por una falsa denuncia, hasta que vos comprobás que es falsa denuncia, que el hombre esté detenido. Tenemos papás detenidos, vos de hecho sacaste a Pedro el día martes, sí. Hace 5 años está detenido. Cámara ha reconocido que está mal detenido, pero Cámara a veces tarda 5 años más para ver su historia. Es terrible, la verdad que es terrible lo que pasa hoy en cuanto a justicia, en cuanto a familia, porque involucra a todo, Luis, involucra o que va la mamá detenida, o que va el papá detenido, o
o que de pronto, como en el hogar, se pierden los chicos, y esto es a nivel mundial, porque como asociación nos estamos conectando a todos lados y pasa en un montón de países. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia, a generar que la sociedad se comprometa, porque yo, honestamente, tuve que esperar 62 años para enterarme que esto pasaba. Pero mi compromiso es que la gente común piense que hoy sus hijos están muy bien, pero mañana se separan y pueden atravesar por lo mismo que estábamos atravesando nosotros y mis nietos, ¿no? En este caso, los nietos de las abuelas que tenemos, los abuelos en la asociación, los papás, las mamás. O sea, nadie está libre de esto. Mira, ayer estaba hablando con un grupo de gente joven, ¿no? Me decía, no, dice, ¿quién va a pensar en tener un hijo? Van a traer un hijo para cualquier despelote. Y claro, porque se enteran de estas cosas, dice, ¿cómo es? Por eso, viste, la gente no quiere tener hijos, la gente joven. No digo que generalizar, ¿no? Pero está ese concepto, el peligro de que va a pasar el día de mañana. Además el tema económico, ¿no? No, el tema económico está bien, puede ser, porque hay gente que no tiene ese tema en la cabeza. Pero hoy por hoy, hasta que la gente no tenía el tema económico porque lo resolvía con la familia o lo que sea, no quiere tener hijos. ¿Me explico? Gente con mucho dinero y gente sin dinero. ¿Qué querés que te diga? Yo hoy no les puedo decir están equivocados. No sé, te digo. claro. Honestamente, o sea, indistintamente que mis nietos y mi nieto y mis nietas, y sí, yo amo y los adoro y todo lo demás, pero volvemos a lo mismo, o sea, si vos los pensás a los chicos que no tienen chicos, ¿están errados? Y hablando de estas cosas, no, parece. ¿Cuándo verdaderamente conoces a la otra persona? Sí, pareciese que no. Aparte, bueno, cualquiera te puede hacer una denuncia, es decir, al abuelo, a la abuela, a lo que fuese, ¿no? La abuela también lo manosea. Un tío, un primo, hermano. Claro, la abuela lo manosea, todo. Oscar, contanos tu experiencia y todo lo que... Hola. Sí, mira, te escucho. Te voy a decir algunas precisiones que son técnicas, pero para que la gente sepa cómo defenderse. Una es otra cuestión de política internacional. Como les decía, hace 20 años existía mayor libertad en los jueces y en los peritos para trabajar la relación del papá acusado y culpable con el niño. Luego vino la Convención de Belén de Pará. La Convención de Belén de Pará dijo con orden de ley que era prohibido juntar al niño con su secuestrador o con su abusador. Y ahí se genera una cosa kafkiana o medieval de lo que se llama la prueba del diablo, porque alguien hace una denuncia y dice, este papá abusó del niño. Entonces se genera a priori la idea de que el papá es culpable. Entonces, si a priori es culpable, no puedo estudiar la relación del papá con el niño. Por eso, ¿cómo se sale de esta trampa medieval, de esta trampa de la prueba del diablo? Hace algunos años yo me di cuenta que quedaba atado de pies y manos como perito porque no podía estudiar la relación vincular de la mamá con el nene y del papá con el nene. La mayoría de las pericias se hacen con el niño aislado, lo cual la posibilidad de generar errores es tremenda. Inmensa, claro. La terapia familiar, la terapia vincular, tiene más de 100 años, pero no existen los juzgados. Entonces, hace unos 5 años atrás me toca un caso, entonces me doy cuenta que si llego a intervenir como perito de parte, no tengo ninguna chance de estudiar la relación vincular de la jovencita denunciante con la mamá y con el papá. Entonces, como tengo prohibido como perito de parte estudiar la relación de la supuesta abusada con la mamá y el papá, entro como amicus curiae, como amigo de la verdad. Entonces no soy perito de parte de nadie, soy perito en nombre de la verdad. Esto es una vía de libertad técnica jurídica que he encontrado en los últimos años. Muy buena, muy buena. Para poder estudiar. Hace muy pocos meses, en un caso bastante enrevesado, en donde el papá fue acusado de abusar de la hija.
Muy bien, le quitaron la hija. Maravilloso. Al cabo de 1 año y pico, se comprobó que el papá era inocente. Maravilloso. Ah, sí, pero la mujer inicia un proceso civil y le siguen quitando la tenencia al papá. Entonces, en este caso, yo me doy cuenta que como perito de parte no puedo entrar. Así que estudio el caso y le hice un informe a la Corte Suprema. Técnicamente estábamos en condiciones de la Corte Suprema, no, pero yo evalué que como perito de parte, mi deber ciudadano como psiquiatra, como psicoanalista y terapeuta familiar, era notificarle a la Corte Suprema que había un enrevesadísimo proceso judicial, que está lleno, tanto penal como civil. Entonces yo le dije a la Corte Suprema, miren, si ustedes quieren que la mamá y el papá se peleen 70 años más, a mí me frega, yo los entiendo. Pero yo tengo una niña de 11 años metida en esta guerra. Señores de la Corte Suprema, ¿quién se hace cargo de la salud física y psíquica de esta nena? La Corte Suprema. Hice una apuesta con muchos amigos, peritos y abogados. Me dijeron, hicimos una apuesta, pequeña, por una Coca-Cola, por una cerveza. Me dijeron, pero fumá tranquilo, no te van a contestar, porque técnicamente es improcedente lo que estás haciendo. A las 48 horas la Corte me contestó. ¿Qué significa esto? Que la Corte Suprema está perfectamente al tanto de la realidad de estos procesos judiciales enrevesados, largos, crónicos y confusos. Están al tanto. Entonces, si nadie reclama bien, obviamente los procesos judiciales siguen reinando tranquilos, porque hoy, lamentablemente, las cuestiones técnicas, las argucias judiciales, los trucos que puede usar el abogado de la mamá falsa denunciante son enormes. Pero el problema no es que tenga trucos procesales, técnicos, porque esos trucos procesales el abogado de la otra parte los puede denunciar. El problema es que el juzgado le da una enorme cabida a los trucos procesales del falso denunciante y le da escasísimos derechos a la defensa procesal del falsamente denunciado y sobre todo del hijo. Le doy un ejemplo bien práctico. En este caso que les estoy hablando, hace 4 años, cuando se perita a la nena para ver si había sido abusada por el papá, los peritos del cuerpo médico del forense, o sea, los peritos oficiales, le dijeron al juez, punto 1, la denuncia es falsa, pero punto 2, esta niña está sufriendo física y psíquicamente. Hace 4 años se lo dijeron. Entonces, ¿qué hizo el juzgado penal? Dijo, bueno, también el papá es inocente, pero se lavó las manos con respecto a la nena. Entonces, ¿qué quiere decir? Se defendieron bien los derechos de los adultos. ¿Y los derechos del niño? ¿Y cuándo se escucha al niño? ¿Cuándo se escucha? ¿Qué edad tiene que tener el niño para que lo escuche a la niña? Bueno, tenemos que tomar en este caso un caso muy importante. Yo te voy a proponer que ustedes estudien la posibilidad de entrevistarlo a ustedes, que es el famoso caso Rotili. En el caso Rotili, la mamá logra 2 cosas de las nenas. Una va al juzgado a declarar, una nena de 7, 8, 10 años, y la nena lo único que puede hacer, pobrecita, es llorar. A la otra nena, la mamá la fuerza a escribir una carta. La nena le escribe una carta a los jueces y dice, mi papá abusó de mí. Como los peritos del papá eran poco expertos y los juzgados agarraron para un lado, el papá se vio perdido y huyó del país porque lo condenaban seguro. A los 10 años de esto, la nena, que había tenido primero 5 o 6, ahora tenía 17. La nena creció y la nena durante 12 años creyó a pie juntillas la palabra de la mamá y de que su papá había huido del país porque era un canalla culpable. Pero a los 17 años, la nena, ahora señorita, ahora mujercita, se pone de novia. Entonces va y le cuenta a su mamá, mamá, me enamoré de fulanito.
Y la mamá ahí saca su verdadera forma de ser y le dice, ni se te ocurra, ¿cómo te vas a meter? Pero los hombres son unos hijos de perra. Entonces, la chica se pone muy mal, se angustia horrores, y en el medio de una crisis de nervios le dice a la mamá, si no me dejas seguir con mi novio, me voy a suicidar. La mamá utiliza esa frase de la nena, se consigue psiquiatras e internan a la piba de 17 años en una clínica psiquiátrica. Recién ahí, después que la mamá la interna de esta forma demencial, la piba empieza a decir, si mi mamá por esto me metió en una clínica psiquiátrica, ¿será que lo que me dijo hace 12 años de papá era verdad o mentira? 12 años después, la piba empieza a dudar, luego tiene un proceso terapéutico, por suerte exitoso. 15 años después, la piba descubre que la mamá la había manipulado. 15 añitos después. Es importante este caso, porque esta chica, la hija del señor Rotili, fue entrevistada por Mauro Viale y por Paulino Rodríguez. Es decir, la gente puede ver cómo esta chica ha contado su caso públicamente. Ahora, la República Argentina se enteró de este caso. Un caso maravilloso porque el papá huyó del país, estuvo prófugo 12 años. ¿Qué hizo el político argentino? ¿Qué hizo la justicia argentina con todo esto? Ingenuamente pensamos, bueno, van a reabrir un juicio por falsa denuncia, una falsa denuncia terrible. Ingenuamente pensamos, los periodistas se van a meter con el tema. Ingenuamente pensamos, los políticos se van a meter con el tema. No. Y acá tenemos otro problema de la ley. La ley dice que si llegamos a comprobar más o menos en primera instancia que el papá es un abusador, ¡boom!, lo metemos preso arriba de 8 años. Si se llega a comprobar que la mamá hizo una falsa denuncia terrible, la pena por una falsa denuncia es muy pequeñita, 2 añitos. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. La pena por falsa denuncia es muy pequeñita, que es lo que yo estoy trabajando en algunos juicios, que la pena por dañar a un niño puede ser mucho más grave. Claro, porque por 2 años es escarcelable, ¿no? Sí, además, pero por eso vuelvo al tema de los derechos del niño. La pena porque la mamá lo embarró al papá, bueno, nuestra justicia dice está todo bárbaro. El problema es que nosotros tenemos que iniciar procesos para probar de qué forma una falsa denuncia dañó a un niño. Y en esto estamos verdes y flojos, estamos en jardín de infantes. Totalmente de acuerdo. Bueno, tendríamos... mucho esto. Los peritos no tienen conocimiento, tienen un conocimiento muy precario. Entonces nos aferramos a peleas entre adultos, pero nos falta rigor científico para saber el daño de un niño, para saberlo primero psiquiátricamente, para saberlo diagnosticar y para saberlo defender en sede judicial. Bueno, totalmente. Seferino es una persona que nos ha ayudado muchísimo en la profesión. Bueno, tenemos que ir cerrando, así que bueno, yo les agradezco el tiempo y todo lo que nos han dicho. ¿Dónde los pueden conectar a ustedes, por favor? Oscar. Por Facebook, lo ideal es por Facebook. Mi Facebook es Oscar Abudar Avini, lo ideal es por Facebook. Bien. ¿Y vos, Graciela? Y nosotros es mi... Perdón. 84... De nuevo que 60, se cortó, de nuevo. ¿Cómo? 15 64 84 6035 o el estamos por todos lados. Bueno, después con .ar. Bueno, pnh, ¿no? .com.ar. Se corta, Graciela, se corta. Después si me pregunta alguno se lo voy a dar por acá igual. Bueno. Dale, googleándolo ya decimos. Dale. Bueno, les agradezco a los dos y seguimos hablando y seguimos cerca, ¿sí? Gracias, Oscar, gracias, sí, Graciela. Sí, cómo no, gracias, Luis, gracias. Hasta luego, nos vemos.
Gracias, un cariño. Bueno, qué dramático. Bueno, tenemos